que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. No hay murallas que no pueda derribar. No hay enfermedad que Él no pueda sanar. No, no, no. No hay problemas que Él no pueda resolver. Porque nada. Bienvenidos a su programa que es más que un tema de salud. Para Dios. Este es su programa que es más que un tema de salud. En este programa vamos a estar viendo algo que es muy importante y es bien difícil de llevar a cabo, que es la obediencia. ¿Este será un tema de salud? Va usted a ver que sí. Vamos a estar viendo cómo la obediencia nos trae sanidad y lo vamos a estar viendo en el transcurso de este programa. Cuando nosotros tenemos hijos, sobre todo si son más jóvenes, y nos obedecen, realmente nos sentimos muy halagados, muy contentos y son puntos a favor de ellos, ¿verdad? Nosotros mismos, ¿verdad? Cuando obedecemos en un trabajo es algo muy importante. Fíjese usted que hay personas que en los trabajos, lo he escuchado muchas veces, dicen, dijo el jefe que hicieras esto. No, ya va a ser hora de salida, yo ya no lo hago. Y decimos, bueno, ¿por qué? Pues es una orden, ¿verdad? Entonces, no, ya mañana. Al fin que no se acaba ni se cae este edificio. Pero al ser una orden o una indicación, estamos movidos a tener que obedecer. Y la obediencia es algo que hace el hombre humano resistencia. Desde el mismo jardín del Edén no obedecieron la voz de Dios que les dijo que no comerán del árbol de la ciencia del bien y del mal. Les prefirieron escuchar la voz de Satanás para que dijeran, no te pasa nada, hombre. Lo que pasa es que vas a ser como dioses y esa ambición de tener más y ser más es lo que hizo que ellos cayeran en la tentación. La obediencia es algo que da gloria a Dios. ¿Y quién no hay que quiera dar algo bueno al Señor, ya que no le podemos dar casi nada? Bueno, dice, si vosotros siendo malos dan buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más Dios nos da a nosotros, verdad? Que a lo que les pedimos, pero también le damos obediencia y Dios siente gloria en eso. Vamos a ver por qué tenemos que ser obedientes. ¿Por qué? Entonces vamos a ver la primera causa por la que tenemos que ser obedientes es porque Dios lo manda, nada más, Dios lo manda. Jeremías 7:23 dice, mas esto les mandé diciendo, escuchen mi voz y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que te vaya bien. Les voy a contar un pasaje. Saúl fue el primer rey de Israel. Saúl dice la palabra de Dios que era un hombre corpulento, alto, que sacaba a todos los demás poniéndolos en fila de los hombros hacia arriba. Era un hombre bastante alto, bastante impresionante. Y decían que querían que ese fuera su rey, que ellos querían ver un rey en Israel, que tocaran, que vieran o que hablaran con él, a pesar de que siempre Dios había hablado con el pueblo de Israel, a través de varias personas. Pero ellos querían tener un rey, que vieran. El rey Saúl fue el primero, entonces ese rey fue muy desobediente. Y vamos a estar viendo un gran pasaje, bastante tiempo de pasaje de este señor, porque nos vamos a dar cuenta cómo obedecer es algo que se agrada a Dios. Resulta que vino el profeta Samuel, ya que Dios le había dicho a Saúl, vas a ir a acabar con los amalecitas, vas a ir a quitar a todos para que los acabes. Los vas a acabar, los vas a borrar de la tierra, vas a ganar la batalla, ¿verdad? Entonces,
Los amalecitas eran un pueblo bastante idólatra. Dios no tolera la idolatría. La idolatría dice que es como rebeldía. Y entonces fue y le dijo, no hombre, dijo, acá, ve para allá porque vas a acabar con ellos. Pero no dejes nada vivo, no tomes nada. Entonces viene el profeta Samuel a ver a Saúl después de esa batalla y le dice, vino pues Samuel a Saúl y le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. O sea, está dando disculpas anticipadas. Dice un dicho, disculpas anticipadas, culpas aceptadas. Y apenas ve a Samuel y le dice, Samuel, yo he cumplido con la palabra de Jehová. Y Samuel le dice, entonces, pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es lo que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió, de Amalec las he traído porque el pueblo los perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Ya ni siquiera era su Dios, a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Entonces le dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. O sea, traía recado fresquecito del Señor Dios Todopoderoso para Saúl. Y le dijo a él, dijo, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? ¿Y Jehová te ha ungido como rey sobre Israel? Jehová te envió en misión y te dijo, destruye a los pecadores de Amalec y hazle la guerra hasta que los acabes. Y Saúl respondió, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de los amalecitas, como para pedir rescate, como parte de lo que agarró. Y entonces le dice Samuel, ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Dios? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. La historia nos dice en la Biblia, en 2 de Samuel, que entonces él le dice, perdóname. Saúl a Samuel, siendo que Samuel no es de los que tenían que perdonarlo, él tenía que pedirle perdón a Dios. Y Samuel da la vuelta y se va, y Saúl lo quiere detener y le rompe el faldón de su vestido, lo rasga. Y entonces voltea a Samuel y le dice, así como ahorita tú has rasgado mi vestido, Dios te ha cortado ya como rey de Israel. No lo serás más. Y ya si uno se pone a ver toda la historia, sigue pecando en desobediencia, sabiendo que Dios ya había ungido a David, hijo de Isaí. Ya lo había ungido como nuevo rey de Israel, aunque no iba a ser en ese momento. Trataba él de matarlo a toda costa, de matarlo, de quitarlo. Quería seguir siendo rey sobre Israel. En segundo lugar, la obediencia demuestra nuestra fe. Cuando desobedecemos a Dios, nos cuesta la bendición de su reino, como a Saúl. Le costó la bendición de su reino por no creer, por no tener fe en Dios, sino que hacer la voluntad, agarrar lo que le había dicho que no agarrara, ¿verdad? Quitarlo. No podemos tener fe en Dios y hacer lo contrario a Él. Una forma de tener fe es obedecerle. Otro es la obediencia glorifica a Dios. Fíjese que en los años 50, en el año 1900, en el siglo pasado, había un gran evangelista. Y ha habido grandes evangelistas, como Billy Graham, como Gigi Ávila y como Moody, que es Dwight L. Moody. Él le hicieron una pregunta en la prensa como tentándolo, diciéndole, pues, el mundo aún espera ver lo que Dios haga con alguno de los hombres, ¿eh? O sea, alguien que esté completamente rendido a Dios. Y Moody solamente dijo, yo quiero ser ese hombre, ser obediente para alcanzar la gloria, para glorificar a Dios Todopoderoso. Jesús se refiere a sí mismo en Juan 15:4, dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid,
Así vosotros tampoco, si no permaneces en mí, yo soy la vid, ustedes los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada puedes hacer. El pámpano es un brote verde que sale en la higuera. Antes de que se desenrosquen las hojas, salen unos brotecitos verdes que si los quita usted, pues lógicamente va a ser las uvas. No van a, de ahí ya no, se van a quemar o se van a secar. Entonces, por eso dice, el que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permaneces en mí, mis palabras en vosotros, pidan todo lo que quieren y les será hecho. Así que el cristiano obediente agrada a Dios. Otro es, la obediencia produce victoria. Cuando estaba un querubín llamado Luzbel en el cielo, Dios lo hizo perfecto. Dios lo hizo el más hermoso. Dios hizo a ese ángel el más poderoso de entre los arcángeles, que tenía un poderío. Era el que estaba cerca de Dios, se le llamaba querubín protector. Componía todas las canciones que eran las alabanzas y Dios estaba complacido con él, pero un día entró en él desobediencia. Entró rebeldía, entró un anhelo malvado y perverso, que cuando ya lo fueron a arrojar del cielo y cayó al planeta Tierra, cayó del tercer cielo, su apariencia ya no fue igual. Estar cerca de Dios por obediencia produce hermosura, y no es la hermosura física que la publicidad nos dice que es de algún tipo de hermosura. No es esa la hermosura física la que ve Dios. Pero se volvió tan espantoso porque alejado de Dios y con la maldad dentro, ya no puede ser igual. Santiago 4:7 dice, nos da unos pasos hacia la victoria. Dice, sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Lo que tenemos que hacer es obedecerlo. La obediencia también demuestra nuestro amor a Dios y de Dios hacia nosotros. Dijo Jesús en Juan 14:23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que has oído no es mía, sino del Padre que me envió. Juan 14:23 dice, amor es una palabra que requiere acción. Nosotros no podemos hacer obediencia a medias porque es desobediencia. A veces no queremos obedecer y decimos, no voy a ir, no lo voy a hacer. Y al final lo hacemos. Y hay quien dice, claro que sí, ahorita lo hago, pero no lo hace. Jesús nos da una parábola de los dos hijos, al que el padre los manda al campo a uno de ellos y le dice, ve hijo al campo, y él le dice, sí padre, sí voy, pero no fue. Y a otro hijo le dice, ve hijo al campo, y otro le dice, no, yo no voy, etcétera, y al final fue. Dice, ¿cuál de los dos hijos obedeció? El que fue, aunque repeló, pero lo hizo, ¿verdad? Cuando en Hechos de los Apóstoles, vemos cómo Pedro empieza a hablar, como le llaman ahí, con denuedo, es decir, con palabras poderosas, y no creían porque lo conocían, sabían que no era una persona estudiada. Y no importa que la persona esté o no estudiada, puede hablar perfectamente bien, pero a él lo conocían de antes, cuando vino el Espíritu Santo y los llenó con fuego. Ellos podían hablar la palabra y los confrontaba, y entonces le decían, te vamos a meter a la cárcel porque no queremos que andes hablando de Jesús. Y él les decía, ustedes lo crucificaron, ustedes lo mataron en una forma injusta. Y entonces se quedaban todos condenados porque así eran. Y entonces le decían, no queremos que andes hablando de Jesús. Y ellos hablaban de Jesús. Y volvían a azotarlos y los volvían a decir. Entonces respondían Pedro y los apóstoles, decían, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero, ¿quiénes son mis autoridades? Por ejemplo, en la tierra, ¿quiénes son mis autoridades terrenales? Bueno, en primer lugar la familia, los padres. Nosotros somos autoridades de los hijos. Las gentes religiosas son los pastores, los sacerdotes, son gente que tiene autoridad sobre los demás. Esas son las autoridades que nosotros tenemos que obedecer.
Las mujeres tienen que obedecer al hombre y el hombre tiene que honrar a la mujer, porque así lo dice. La palabra de Dios es muy clara. Al hombre le dice que la ame y la respete, y a la mujer que se someta al hombre, porque nos cuesta obedecer, nos cuesta someternos. Conozco gente que al hombre le truenan los dedos y le dicen el sobrecito cerrado. Y entonces no dan honor a su esposo, y resulta que el esposo es la cabeza del hogar porque es el representante de Cristo. Y nosotros estamos desobedeciendo eso. Pero hay más autoridades. Por ejemplo, fíjese usted cómo un semáforo es una autoridad, porque lo puso una autoridad ahí. Y entonces quiere que nosotros estemos esperando que cambie del amarillo, del ámbar al rojo para pararnos. Y venimos y vemos el amarillo y le damos recio y vamos y cruzamos. Es que traigo prisa. Es que por eso hay muchos choques, ¿verdad? Entonces, si nosotros sabemos que cuando prende apenas el verde y no estar con el carro, ¿verdad? A ver si ya arranco. Yo veo que viene gente y hay una fila de carros adelante de mí que van en forma lenta. Y hay otra persona que viene atrás de mí pegado, y digo, ¿qué trata de hacer? ¿Qué trata de hacer si de todos modos, aunque yo no puedo pasar por encima de esto, si él no puede pasar por encima de mí, ¿por qué? ¿Por qué venir con esa desobediencia civil? ¿Verdad? Entonces, eso es, si nos hace un tránsito, algo nos dice que paremos, nos vamos. Entonces son desobediencias y también son autoridades civiles que nosotros, pero hay autoridades espirituales. ¿Verdad? Cuando un jefe nos da, un pastor, alguien religioso o alguien que está por encima de nosotros, un ministro nos dice que hagamos algo, debemos hacerlo con diligencia, como dice, como para el Señor. Les voy a contar una historia que viene en 2 de Reyes 5:1. Naamán era general del ejército de Siria. Siria está al norte de Israel. Dice que era varón grande delante de su Señor y lo tenía en alta estima, pero ¿qué cree? Que era leproso. Era leproso y las personas no querían tratar con algún leproso. En ese tiempo, acuérdese usted que era una de las plagas que no quería tratar la gente por ser leprosos. De hecho, no deberían estar con las demás personas. Pero como de Siria habían venido a Israel a llevarse cautivos, en uno de esos grupos de cautivos que habían llevado, se habían llevado una muchacha de Israel que conocía, de Samaria más bien, que conocía que había ahí un profeta en Israel. Conocían a Eliseo. Y la muchacha le dijo a su ama, a su jefa, le dijo, si su esposo fuera a Samaria y hablara con el profeta, yo estoy segura que él sana, porque ahí hay un profeta que dice la palabra y sana. De alguna manera vino Naamán con su jefe a pedir cartas para el rey de Israel. El rey de Israel como que se enojó, dijo, pues ¿acaso yo soy Dios que mate y dé vida o qué? Pero alguien le dijo, no es contigo, es con Eliseo. No es nada más para que tú nos mandes para allá. Entonces dijo, bueno, entonces vayan allá con el profeta Eliseo a Samaria. Llega Naamán con sus gentes, con sus carros, con sus regalos, porque llevaba también regalos, ¿verdad? A la puerta de la casa de Eliseo. Y manda a uno de sus criados a decirle a Eliseo, oye, que si puedes decir, por favor, cómo me puedo sanar. Soy un general de Siria, de Damasco, y quiero ver si me puedes decir qué voy a hacer, o que digas la palabra y que yo me sane. Y no salió Eliseo. Dijo, díganle que se meta 7 veces al río Jordán y que salga, entre y salga. Uy, se fue bien enojado. Se sintió. Pero ¿cómo es posible? Dice, estaba yo pensando, yo llegaré a casa de Eliseo y saldrá y me dirá que pase. O sea, estaba diciéndole, o sea, él pensaba, es que es otra forma. No obedecía. Entonces, se fue enojado, dijo yo, ¿acaso no son otros ríos, Habana y Farfar, ríos de Damasco, mejores que las aguas de Israel? Me lavaré en ellos y no seré limpio. Y sus criados le decían,
Padre mío, si te dijera que hicieras algo, ¿acaso no lo harías? Pues más, ¿qué más que te dice? Ve ahí a lavarte al río y entra y sal, por favor, Padre mío. Sus mismos criados le decían. Dice, entonces descendió y se zambulló 7 veces, y en la 7ª vez el general Naamán salió con su piel tan limpia como la de un niño, así lo dice la palabra de Dios. Así que la obediencia trae sanidad, por eso estamos tratando este tema aquí en temas de salud, porque trae sanidad. La obediencia, ¿qué pasa cuando no obedecemos? Traemos rechazo de parte de Dios. ¿Se acuerda que rechazó y quitó de ser rey de Israel a Saúl? Lo quitó. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo Samuel a Saúl? Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuando tú desechaste la palabra de Jehová, Él te ha desechado para que no seas rey. Rechazo. Dios no puede estar aceptando o apapachando, por así decir, a alguien que está desobedeciendo. Otra cosa que nos trae es que somos cautivos, esclavos. Esclavos cuando los reyes, el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Siria, ¿verdad? Era porque no habían atendido la orden del Señor que hicieran esto y que hicieran lo otro. Dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Cuando desobedecemos caemos en rebelión y eso es como pecado de adivinación. Mire, en la época de los 60 vino una época que le llamaban los rebeldes sin causa. Eran jóvenes que tocó esa época en mi vida, me tocó ver todos los jóvenes con sus copetes, con sus chamarras negras. La rebeldía era parte de lo que tenían que tener rebeldes. Y decían rebeldes sin causa porque realmente no había una causa por la que fueran desobedientes. Eso estamos pagando en este mismo momento. La desobediencia que se hizo en esa época, en esa generación, se paga hasta el día de hoy, porque la desobediencia se ve hasta la 2ª y 3ª generación, y ahorita estamos viendo la 3ª generación de esos rebeldes sin causa, con muchos problemas. Así que, ¿cómo puedo yo caminar en obediencia al Señor? Tengo que enseñarles a los niños desde pequeños de que hay un Dios todopoderoso, de que Él nos va que no es un gruñón, que no es alguien que nos va a pegar, que nos va a borrar del mapa. Es un Dios amoroso. Y tenemos que enseñarle a los niños que Dios es amoroso, pero nosotros mostrarles el amor a los niños, porque si no, ¿cómo van a saber? Este Señor me pega cada rato y ese es un padre, Dios es un padre, entonces ha de ser igual de malo. Tenemos que enseñarle el temor reverencial a Dios desde pequeños, luego desde niños enseñarles la palabra y saber de que Dios no puede ser burlado, de que tengan un temor reverencial nada más. Dice, obedecer es la acción de acatar la voluntad de la persona que manda. La palabra de Dios tiene mandatos, pero tiene muchas promesas también. Por eso hablamos en este programa de más que un tema de salud, temas que quizá no tuvieran que ver con salud, pero si nos trae sanidad como al general Naamán, así nos va a traer salud y sanidad, y aparte nos va a dar muchas promesas, muchas promesas. Dios es un Dios fuerte, celoso también, pero Dios es un Dios amoroso, que no nos va a condenar ni mandar un rayo que nos acabe cuando nosotros desobedecemos, nos va a dar oportunidad. Pero hoy es el día que podemos ir y pedirle perdón, porque si no estamos obedeciendo algo que nos dijo que hiciéramos, es tiempo de reconsiderar y pedirle perdón al Señor. No queremos ser como Saúl, que fue desechado y que después murió suicidándose junto con su escudero, precisamente porque le dijo que no fuera a esa pelea, y murió su hijo Jonathan y ellos 2 también. Este es un tema que nos ayuda a todos para saber que la obediencia trae sanidad. Yo lo voy a esperar en otro programa. Esos programas nos ayudan para poder tomar prevenciones y no llegar a las curaciones. Yo le espero en otro programa, que es más que un tema de salud, y le estaremos trayendo estos temas más interesantes y invitados con una palabra muy poderosa. Le espero en otro programa y Dios le bendiga. Espero que el programa de hoy haya sido de gran bendición y de ayuda para usted.
para que acuda oportunamente a sus servicios de salud o con su médico particular, con el médico que lo atiende. Y también que considere hacer una pequeña pero poderosa oración, donde vamos a recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. En estos programas he tratado de traerle a usted el experto que va a hablar de un tema que le va a ayudar a usted para que tome decisiones oportunas. ¿Y cómo vamos a acercarnos a Dios? Bueno, vamos a acercarnos diciéndole una pequeña pero poderosa oración. Esa oración es la diferencia entre la eternidad con Dios o sin Dios. Pero nosotros vamos a hacer de que tengamos esa oportunidad de estar con Dios siempre. Diciendo, Padre Celestial, en este momento te pido, perdona mis pecados, dame vida eterna. Dame, Señor, vida eterna contigo, no sin ti. Te pido, Jesucristo, que entres a mi corazón, lo limpies y vivas en él. Y desde hoy, Jesús, te llamo mi Señor y mi Salvador. Amén. Como usted vio, es una pequeña oración. Hágalo usted, no le dé pena con que esté. Llámenos a los teléfonos que están apareciendo en pantalla y escríbanos en el correo que también aparece ahí. Dios le bendiga. Para